Iba a ir a ver a la niña muerta, a la hija de Jairo. Lo hace esperar. Dice, hey, ¿quién me tocó? Se para, interactúa con ella, empieza a hablar con ella. Y déjate digo algo. Habla lo suficiente como para que vengan y le avisen a Jairo, hey, tu hija ya murió, no molestes al maestro. Y yo me imagino mucho a Jesús sentado con esta mujer. Hey, platícame desde cuándo empezó el flujo de sangre. ¿Y qué te pone? No sé. O sea, que me traiga un perfume, o vete a bañar o algo. Se detiene lo suficiente. Yo no sé si estuvo una hora, media hora, yo no sé, pero se detiene lo suficiente como para que alguien llegue y le diga, hey, está hablando bien a gusto con esta mujer, ya no lo molestes. Tu hija ya murió. Y Jesús lo escucha y dice, hey Jairo, no tengas miedo, ten fe. Y entonces Jesús se aparta de la multitud y ahora va hacia el individuo. Solo quiero montar esta base de que podamos entender que a los que corren a Él, Jesús no les echa fuera, corren a Él y tocan a Jesús y Jesús los toca. Pero aún los que no hacen nada por correr a Jesús, Jesús corre individuos. Las iglesias reciben multitudes, pero los cristianos, individuos, tocamos individuos. Me encanta poder venir, no es oficial, pues mejor no lo digo, pero tenemos 3 servicios y es increíble poder venir hasta los 3 servicios y ver la gente entregarse a Jesús. ¿Por qué? Porque eso solo como iglesia podemos alcanzar, eso lo podemos hacer como iglesia, alcanzar a multitudes. Pero cuando esas puertas se cierran y estas luces se apagan, tú y yo podemos salir, alcanzar a los que no pueden correr a Jesús. Jesús recibe a los que corren a Él, pero es tu trabajo y mi trabajo poder ir por los que no pueden correr a Jesús. Y eso es lo que Jesús está haciendo en ese momento. Se me hace tan loco, porque Jesús va, ya murió y aún voy. Jesús deja a la multitud, va al individuo. Y no solo en esta ocasión, va varias veces. Va al individuo, va al anónimo, va al que nadie ve. Jesús se detiene y escucha al que nadie quiere escuchar, perdona al que nadie quiere perdonar, sana al que nadie puede salvar, sana al que nadie puede darle una solución a su enfermedad y salva al que nadie podía salvar, solo Él. Jesús es este Salvador. Jairo es el famoso. La mujer con flujo de sangre es la anónima, la que huele mal, literal, la que es rechazada. Muchos dicen que esta mujer, su flujo de sangre empezó cuando su menstruación empezó. Probablemente también tenía 12 años, alrededor tiene como 24 años esta mujer. Y si ves en Levítico todo lo que conlleva que una mujer tenga un flujo de sangre mayor a su fecha de menstruación, te darías cuenta que esta mujer en realidad tenía un serio problema. Nadie quería abrazarla, nadie quería hablarle, nadie quería tocarla, y aún así Jesús se detiene y dice, hey, sí ya fue sana, pero necesito hacer en ella lo que nadie se ha atrevido a hacer, a tocarla, a escucharla, abrazarla. Verso 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Verso 35, me encanta. Mientras todavía hablaba con ella, no tenía necesidad de Jesús detenerse y hablar con ella, y aún así dice, ok, necesito escucharla y hablar con ella. Mientras todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, hey, tu hija está muerta, ya no tiene sentido que molestes al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús se detuvo y detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Verso 38, cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él.
Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a los 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes se quedaron conmovidos, totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús toca, Jesús escucha y Jesús habla. Individualmente. Me llama mucho la atención y se me hace increíble el movimiento, porque estamos aquí y Dios hace algo en la multitud. Pero me explota la cabeza pensar solo un poquito, ¿qué estarás haciendo individualmente? ¿Qué estará sembrando Dios individualmente? Jesús habla, Jesús escucha, Jesús toca. Cuando estaba estudiando esto hace casi 3 semanas, estaba pensando mucho y como que Dios me puso una carga súper fuerte. Recuerdo en secundaria, yo era el típico que cuando iba le echaba ganas, pero casi no iba. Pero cuando iba le echaba ganas. Y recuerdo que había un amigo, no era mi amigo, y ahorita te explico por qué. Pero había este chico que se sentaba a un lado, en la parte de enfrente, como en la segunda fila, todos los días. Y créeme, cuando iba, siempre que iba, lo veía ahí. Era el tipo de amigo o el tipo de compañero que sabes que está ahí y se ríe de tus chistes y se ríe de tus bromas y te da de sus doritos, pero no se mete con nadie. Y siempre estaba ahí, siempre. Y llegabas, lo veías, alguien contaba un chiste y se reía como... No era de carcajadas, me acuerdo que su sonrisa y su risa era... Nada más. Y un día dejó de ir. Yo jamás le hablé, nunca le hablé. Él llegaba, solo nos escuchaba a lo lejos y se iba, y ya. Siempre iba, siempre estaba en la misma silla, en el mismo lugar, ahí, siempre estaba ahí. Un día pasó una semana y ya no fue. Pasó toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el próximo lunes, en los honores a la bandera, piden 1 minuto de silencio y dicen, bueno, pues un compañero de ustedes falleció y vamos a dar 1 minuto de silencio, y tocaron las trompetas los de la banda de guerra y todo se acabó. Después de eso, todos, como un silencio súper incómodo, se fueron a sus salones, y en el receso tocaban música. Ese día no tocaron música, y yo recuerdo en ese tiempo llegué a mi silla y veía su silla. En ese momento no causaba mucho. Creo que fue ya cuando crecí que me acuerdo mucho de esa silla y siempre digo, ¿por qué rayos nunca le hablé? ¿Por qué no le pregunté si ya le había salido el tazo que a mí me había salido? ¿Por qué no le dije, hey, no sé, ¿quieres un pau pau o algo? Es lo que se usaba antes, no sé ahorita. ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le pregunté algo chusco, lo que fuera, lo que sea? ¿Qué te gusta? ¿Qué caricatura te gusta? ¿O qué música te gusta? ¿O que te gusta la patineta? ¿O que te gusta la bici? ¿Qué te gusta? No sé, lo que sea, pero siempre quedó en mi mente, ¿por qué rayos no le hablé? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta el momento en que estaba ahí, después se corrió la voz entre toda la escuela, que el día que iban a sepultar a Carlos, se veía que había como rasguños en su cuello, y después todos llegamos a la conclusión
de que en el momento donde él se había suicidado, él había intentado ya mejor no hacerlo y se había arrepentido. Lamentablemente no funcionó y sí murió. Y por muchos años estuve pensando, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué? Porque no era influyente dentro de la escuela. Porque no podía darme algo a mí. Porque quería que él se acercara a mí en vez de yo acercarme a él. ¿Por qué no le hablé? Cuando veo esta historia y cuando veo todo lo que Jesús hace, cuando veo que Jesús ya sanó a la mujer, pero aún así se detiene y dice, ¿quién me tocó? Ya recibió el milagro, pero el milagro soy yo y necesito hablarle. Necesito saber cómo es su voz. Necesito saber cómo pronuncia las palabras. Necesito conocer su rostro. Necesito yo tener una interacción con ella, porque no vine nomás a sanar enfermedades, vine a interactuar con individuos. Y no me importa si ya sanó, pero necesito hablar con la que nadie habla. Necesito escucharla. Si nadie le escucha, yo aquí estoy. No vine solo a su enfermedad física, vine a sanar su alma, y de la manera en que voy a sanar su alma es interactuando con ella, porque para eso vine en un cuerpo limitado, para poder interactuar con individuos. Luego Jesús se va y deja su espíritu a la iglesia, y eso nos basta. Pero en el momento en que Jesús viene y pisa nuestra tierra, pisa y está en contacto con individuos, Jesús está haciendo su trabajo. Tener que tocar individuos, tener que escuchar palpidos de corazones. A eso vino Jesús. A eso vino, a escuchar, a abrazar al que nadie abraza, tocar al que nadie toca, a abrazar al individuo, a abrazar al anónimo. La verdad, ¿podemos ser honestos? ¿Sí? Estoy en casa, entonces sí voy a ser bien honesto. Creo que muchas veces nos hemos enfocado más en impresionarnos entre cristianos que en alcanzar y tocar individuos. Creo que muchas veces, ¿y cómo sería si nuestra predicación fuera tan impresionante para la primera fila como entendible para la última? ¿Cómo sería la historia de movimiento y de los grupos locales en iglesias locales en cada estado de México y el mundo? ¿Cómo sería si nos enfocáramos, en vez de impresionarnos entre nosotros, alcanzar al que no ha venido? ¿Cómo sería si en vez de decir invita a alguien, mejor salimos y lo traemos o llevamos el evangelio? ¿Cómo sería la historia de la iglesia si en vez de llegar a tu prepa y ver a gente muerta, les dices, no están muertos, son candidatos de vida? ¿Cómo sería si en vez de verlos ahí e ignorarlos, les hablaras, los tocaras? Desde este día que entendí lo que había pasado con este chico Carlos, que amaría poder haberle llamado amigo, de ahora en adelante, desde ese tiempo, yo no puedo dejar que pase un tiempo teniendo una discusión con alguien. No puedo. Pablo decía, predicar mata mi carne. Y creo que es lo mismo, si entendiéramos eso como iglesia y como jóvenes, no dejaríamos ni 3 segundos tener una discusión con alguien. ¿Por qué? Porque es más importante poder mirar a los ojos y tocar corazones y abrazar a individuos que verlos de lejos e ignorar al pecador, e ignorar al fracasado, e ignorar al X, al anónimo, al chafa, al no famoso, al no conocido. ¿Cómo sería la historia de la iglesia? ¿Cómo sería nuestra generación? Yo anhelo ver esto. Anhelo ver jóvenes que están dispuestos a interactuar con individuos. Con las redes alcanzas a multitudes, pero escucha, solo con tu vida diaria alcanzas a individuos. Yo anhelo ver jóvenes, neta, que pueden abrazar
al que nadie abraza. Escuchar al que nadie quiere escuchar. A ver al que todos le sacan la vuelta. A seguir en Instagram al que nomás tiene 2 followers. Ya sabes quiénes son. Su mamá y su perro. Sí, qué triste. Pues síguelo, va a tener 3. Anhelo ver eso. Anhelo ver eso. Me encanta lo que Jesús hace. Jesús ya estuvo en la multitud y aún así va con el individuo, va con esta mujer. Va con esta niña de 12 años ahí. Llega, ve que todos están llorando y todos en pánico y todos llorando mal. Ya Jesús dice, hey, relájense. Y aparta a todos, solo deja a los papás y a sus discípulos. 3 iban con él, llegan y van con la niña. Y llega con la niña y le habla. Le habla a la muerta, a la niña muerta. Suena feo, pero sí, a la niña muerta. Y le habla y le dice, Talita cum, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Jesús llega y le habla, y Talita cum es en arameo. Jesús lo lleva a otro nivel, porque no solo le habla al muerto, le habla en su idioma. Hay 3 muertos en la Biblia. Uno fue un joven que iba en una carroza fúnebre, iba en un desfile fúnebre, estaba muerto, bien muerto, ya lo iban a enterrar. Esta niña acaba de morir. El otro apenas lo iban a enterrar, fue un joven, hijo de la viuda de Naín. Iban a enterrarlo, llega con el joven y le dice, joven, levántate. Le habla al muerto. El joven se levanta, Jesús lo agarra y lo lleva con su mamá. El segundo muerto, el mejor amigo de Jesús, acababa de morir, llega con sus hermanas, las hermanas en pánico, ya murió, y si hubieras estado aquí, todo un drama. Y Jesús le grita, hey, ¿dónde lo pusieron? Aquí, ok. Lázaro, sal fuera. Le grita, le habla otra vez al muerto, y el muerto sale vivo. Luego llega con esta niña y le habla en su idioma.